distancia o qué tan espesa sea la membrana. Ah, listo, gracias. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a ver cómo se transporta el oxígeno en la sangre, ¿sí? Y vamos a ver que lo podemos encontrar en dos formas. Disuelto en el plasma y en el líquido intracelular del glóbulo rojo, que representa aproximadamente el 2%, o bien combinado con hemoglobina, que representa el 98% del oxígeno en la sangre. Ahora, en condiciones basales, ¿cuál es la necesidad de oxígeno de un organismo, de un individuo de unos 70 kilos? Es de aproximadamente 250 mililitros por minuto, ¿sí? Entonces, fíjense, en el oxígeno disuelto, la concentración de qué va a depender. Por un lado, la presión parcial de oxígeno y por otro lado, el coeficiente de solubilidad del oxígeno. ¿Bien? La solubilidad del oxígeno para una presión arterial de oxígeno de 100 milímetros de mercurio es de 3 mililitros por minuto. Esto es un valor, ¿sí? Que ya está establecido. Y el volumen minuto cardíaco, que es la cantidad de sangre que eyecta el corazón por minuto, en condiciones normales es de unos 5 litros por minuto. Bien, entonces si calculamos que la solubilidad del oxígeno para la presión arterial es de 3 mililitros y el volumen cardíaco es de 5, hacemos la cuenta, vemos que ¿cuál sería la cantidad de oxígeno que puede aportar el oxígeno disuelto en sangre? Solamente 15 mililitros de oxígeno por minuto. Fíjense que es muy poquito, representa solamente el 6% de los requerimientos de un individuo en condiciones basales, ¿sí? Entonces sería un método poco eficiente para el transporte. Entonces, ¿cómo se transporta fundamentalmente? Lo hace unido a la hemoglobina, ¿sí? ¿Por qué? Porque los requerimientos de oxígeno y el oxígeno disuelto no llega a suplir más que el 6% de los requerimientos de un individuo en condiciones normales. Entonces, combinado con la hemoglobina, recuerden que habíamos visto que la concentración de la hemoglobina era la cantidad de hemoglobina que había por cada decilitro de sangre. En condiciones normales en la mujer es de 12 a 15 gramos por decilitro y en el hombre de 13 a 16 gramos por decilitro. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto cuando vimos sangre que la hemoglobina es una proteína conjugada que tenía un peso molecular de unos 68 kilodalton? Estaba compuesto por dos componentes, que era una porción proteica y una porción no proteica. ¿Alguno se acuerda cómo estaba conformada la porción no proteica de la hemoglobina? Por el hierro y la protoporfirina 9. Perfecto, ¿sí? Por el hierro y la protoporfirina 9, que cuando se une al hierro se llama ferroprotoporfirina o directamente se lo denomina como grupo hemo, ¿bien? Y después teníamos una porción proteica que estaba formada por las globinas, que eran dos cadenas alfa o dos cadenas beta, ¿bien? ¿Y cómo tenía que estar el oxígeno, cómo tenía que estar, perdón, el hierro para que se una el oxígeno en condiciones normales? Ferroso. Estaba ferroso. Perfecto. ¿Y cómo se llamaba la hemoglobina que tenía el hierro en estado férrico? Metahemoglobina. Perfecto. ¿Y qué pasaba con esta hemoglobina? Metahemoglobina. No se le puede unir el hierro. El hierro está, pero está en estado férrico. El oxígeno no se puede unir, ¿no? Claro. No era eficiente para el transporte de oxígeno, no permitía la unión reversible del oxígeno, ¿sí? Cla- ¿Se acuerdan que cuando Claro, nosotros por decíamos que se une eso, el perdóname, oxígeno? por eso cuando superaba el 15% de metahemoglobina en sangre se podía generar una cianosis visible. Exactamente. Y recuerden que cuando nosotros decimos que el hierro se une, perdón, que el oxígeno se une al hierro, no se producen reacciones de óxido-reducción, sino que son reacciones de oxigenación y desoxigenación. ¿Bien? ¿Eso se acuerdan? No. Bien. ¿Se acuerdan la diferencia entonces, no es cierto? Entonces, la combinación de la hemoglobina con el oxígeno se realiza mediante la ruptura de una valencia del hierro con la histidina, con la formación de un enlace hierro-oxígeno. ¿Sí? Es una reacción de oxigenación, ¿bien? No de óxido-reducción. Entonces, cada grupo M, que son 4, contiene un átomo de hierro que está ligado por uniones covalentes a los átomos de nitrógeno de esta estructura heterocíclico que llamamos protoporfirina 9, ¿sí? Entonces,
En este caso, el hierro actúa con una valencia de 6. Habíamos visto que eran 4 de estas uniones, eran los nitrógenos de la protoporfirina 9, y las 2 valencias restantes se unían a los restos de histidina de las cadenas de globina. ¿Bien? Esto es importante porque cuando se unía el oxígeno y se producía esta ruptura de la unión del hierro con la histidina, se producía un cambio conformacional que era importante para el alosterismo de la hemoglobina. ¿Bien? Entonces, por cada gramo de hemoglobina se transportan 1,39 mililitros de oxígeno, pero esto solo si la hemoglobina fuera químicamente pura. ¿Y por qué decimos químicamente pura? Porque hay un porcentaje muy chiquitito de esta metahemoglobina que habíamos mencionado que tenía hierro en estado sólido. ¿Bien? Entonces, fíjense, ¿se puede ver ahí? ¿Me están escuchando? Sí, aparecen No, como, sí, No sé por qué me dice como finalizar reunión, ¿verdad? aparecen como cuadrados grises, como que van y vienen. Ahí se ve de vuelta. Sí. todavía no. De terminar la reunión. Ahí estamos, ¿no es cierto? Entonces, habíamos dicho que la hemoglobina pura contenía 1,39 mililitros de oxígeno por gramo de hemoglobina. ¿Sí? Si incorporamos este pequeño porcentaje de metahemoglobina, esa concentración cae a 1,35. Si tomamos el ejemplo del principio que dijimos que el promedio de la concentración de hemoglobina en un hombre es de 15 gramos por decilitro o por 100 mililitros, podemos sacar esta cuenta que por cada 100 mililitros de sangre lo que vamos a tener es 20,3 mililitros de oxígeno. ¿Me siguen en la cuenta ahí? Hicimos los 15 gramos de hemoglobina por 100 mililitros por los 1,35 mililitros de oxígeno contenidos por cada gramo de hemoglobina. ¿Bien? Pero como la saturación de la hemoglobina no es del 100%, sino que es del 97%, si sacamos la cuenta por regla de 3 simple, podemos decir que no es 20,3 mililitros de oxígeno, sino que es 19,7 mililitros de oxígeno. ¿Sí? Hago la regla de 3 simple, si 20,3 es el 100%, el 97x, y me va a dar este valor. ¿Me siguieron ahí? Sí, Sí, sí. sí, profe. Y le tengo que sumar los 0,3 mililitros de oxígeno que estaban disueltos. ¿Se acuerdan que vimos que una pequeña porcentaje estaba en forma disuelta de oxígeno? Lo que me da una concentración de 20 mililitros de oxígeno. Bien, por cada 100 mililitros de sangre. Fíjense que el volumen minuto, que era de 5 litros, ¿sí? Equivale a 1000 mililitros de oxígeno por minuto. Pero los requerimientos en reposo, ¿de cuánto eran? De solo 250 mililitros de oxígeno. Bien, y esto representa una reserva fisiológica. O sea, hay un 750 mililitros de oxígeno excedente, que es el que en definitiva se elimina por sangre venosa, que me permite aumentar los requerimientos en caso de situaciones fisiológicas, como puede ser deporte, ejercicio o en ciertas situaciones patológicas. Bien. Profe, ¿podrás repetir lo que se me entrecortó? Sí, que fíjense, nosotros habíamos dicho que los requerimientos de oxígeno en condiciones basales eran de 250 mililitros de oxígeno por minuto, ¿sí? Viendo la concentración de hemoglobina y cuál es el contenido de oxígeno por gramo de hemoglobina, teníamos aproximadamente unos 20 mililitros de oxígeno. Si este valor lo multiplicamos por el volumen minuto, nos da un total de 1000 mililitros de oxígeno por minuto. O sea que yo, con solo el 25% del total, puedo cubrir mis necesidades en condiciones basales. Ese 75% excedente representa una reserva fisiológica para poder aumentar los requerimientos en caso de necesidad. Fíjense la O sea, diferencia en profe, cuanto a la eficiencia, una, ¿sí? Entre el transporte de oxígeno disuelto o el transporte del oxígeno cuando está unido a la hemoglobina. profe, una pregunta. Entonces, Sí, por ejemplo, si yo en reposo uso 250 mililitros aproximadamente por minuto, por ejemplo, en un ejercicio forzado,
ya está contemplado esos 1000 mililitros de oxígeno, por ejemplo. ¿Se usaría O sea, esa vos parte, vas a ese terminar setenta y circulando 1000 cinco por mililitros ciento? de oxígeno, pero vos necesitas solamente 250. Por eso esa sería la presión que tenés de oxígeno en sangre venosa, el excedente que no utilizaste. Por eso, pero digo, si yo después requiero más oxigenación no, perdón, oxígeno, Sí, ¿se utilizaría ese otro 75%? exacto, Ah, ok. exacto. Fíjense que también uno en situaciones patológicas puede aumentar el aporte de oxígeno, de ese oxígeno disuelto, a través de la utilización de cámaras hiperbáricas, ¿sí? Profe, todos estos valores tenemos que memorizarlos. No, 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 el concepto nada más. Sí, quizás Ok, saber cuáles son los requerimientos de oxígeno en condiciones basales, este valor de 250 bien, mililitros de oxígeno por minuto, pero los otros son bien. cálculos que conociendo los valores de la concentración de hemoglobina, conociendo cuál es la concentración cuál es el contenido de oxígeno, perdón, sí, de oxígeno de la hemoglobina, son cálculos que los sacaste reteniendo 2, 3 valores nada más. ¿Sí? Esto Ok, aparte en el texto está, a medida que va explicando el tema, te va sacando estas cuentas, por eso se los puse. Ahora, fíjense que habíamos visto, ¿sí? Que la hemoglobina tenía ciertas características, que hablábamos de una hemoglobina desoxigenada, ¿sí? Que era una hemoglobina en forma tensa, que tenía poca afinidad por el oxígeno, y que cuando se unía con el oxígeno generaba un cambio conformacional, y era lo que se conocía como hemoglobina relajada u oxihemoglobina. ¿Recuerdan que esto lo vimos cuando vimos sangre? ¿Sí? Entonces, fíjense que habíamos mencionado ya en la parte de sangre la curva de disociación de la hemoglobina, ¿bien? Que tiene una forma bastante particular, que es una forma sigmoidea o descetálica, ¿bien? Donde la concentración de la hemoglobina va incrementándose a medida que aumenta la presión de oxígeno, ¿sí? Esto tiene un valor característico que no es azaroso, sino que tiene ciertas particularidades, ¿bien? Entonces, la ubicación de los valores de la sangre arterial y venosa tienen una importancia que es fundamental. Primero, porque la hemoglobina de la sangre arterial está casi totalmente saturada, ¿sí? Cuando la presión de oxígeno es del 100%. Fíjense, tengo un porcentaje de saturación de prácticamente el 100%, ¿bien? Para una presión de oxígeno de 100. Estos valores son muy importantes porque se suele tomar en los exámenes la curva de disociación de la hemoglobina. Y colocar los valores correctamente no es al azar, sino que tiene que ver con entender los fundamentos de por qué esta morfología y por qué en determinados valores. ¿Bien? Después, el hecho de que la curva sea poco empinada en los valores cercanos a la presión arterial de oxígeno, significa que con una baja presión de oxígeno se producirán pequeños cambios en la saturación de oxígeno. ¿Bien? Y eso también constituye una reserva funcional, esta etapa empinada de la curva de la hemoglobina. ¿Bien? Entonces, la pendiente empinada de la curva hace que a valores reducidos de PO2, fíjense que acá tenemos la PO2, favorece la transferencia de oxígeno hacia los tejidos. ¿Bien? Profe, Sí. ¿a cuántas presiones de oxígeno por milímetros de mercurio se satura totalmente la hemoglobina? Ahora se los muestro en un gráfico que sigue con los valores que tienen que saber. ¿Sí? Fíjense que cuando un concepto para aclarar, cuando nosotros hablamos de la saturación de la hemoglobina, si es del 25, si es del 50, no se refiere a que de cada molécula de hemoglobina está saturada la mitad de los cuadraditos o el 50% de los cuadraditos, sino que la hemoglobina cuando genera un cambio alostérico, su oxigenación es a todo o nada, es decir, que representa la cantidad de moléculas que están saturadas de oxígeno, y no de cada espacio donde se une el oxígeno. ¿Se entiende la diferencia? No es que esto está al 50%, significa que solamente está saturado o unido a oxígeno 2 de los cuadraditos, 2 de los grupos hemo de la hemoglobina, sino que son los 4, ¿sí? Y en este caso, de 2 de las 4 hemoglobinas. ¿Bien? Profe, Sí, entonces, esta saturación de la curva de disociación, a cada aumento de presión va
ingresar un átomo de oxígeno, igual, a 25, un átomo llega a 52, 375 y Esto 100%. representa no átomos, sino el porcentaje de saturación. Por eso, fíjate, a 20 milímetros de mercurio tenés una saturación de aproximadamente el 25%. O sea, de la Claro, totalidad pero de la no de... hemoglobina que vos tenés, está saturado un 25%. Pero no es que está saturado uno de los cuadraditos, sino que de las 4 hemoglobinas, por graficarlo de alguna manera, tenés una sola saturada. ¿Se entiende? Claro, la saturación no es de una sola molécula de Exacto, hemoglobina, digamos. Ah, ok. exacto. Cuando se oxigena es a todo o nada. ¿Por qué? Por el cambio conformacional que se genera. Pero si se oxigenó es porque tiene unido los 4 sitios el oxígeno, ¿sí? O sea, son 8 átomos de oxígeno o una molécula de oxígeno que es bivalente. Diatómica, perdón. Entonces tiene unido cada uno de los sitios una molécula de oxígeno. ¿Bien? Entonces fíjense que la hemoglobina, su morfología o el formato de esta curva sigmoidea, permite que a bajas presiones de oxígeno la saturación sea muy pobre, pero a partir de los 10 milímetros de mercurio la curva se eleva bruscamente, ¿sí? Entonces, esta forma empinada, lo que les decía antes, la forma empinada de la curva, lo que permite es que a valores reducidos de presión de oxígeno va a favorecer la transferencia de oxígeno hacia los tejidos. ¿Bien? Mientras que la mioglobina es semejante a la hemoglobina con la diferencia que es monomérica, ¿sí? No tiene esta forma con 4 grupos, sino que es monomérica, y eso hace que tenga una forma particular su curva, que sea hiperbólica, y esto permite que a bajas presiones de oxígeno la mioglobina se sature rápidamente. Y esto tiene que ver con la finalidad que tiene la hemoglobina, que es la de aportar oxígeno hacia el músculo fundamentalmente, ¿sí? Entonces, fíjense, y esta curva sí la tienen que saber, y sí tienen que saber estos valores que están marcados, ¿bien? Esta es del boron, esta gráfica. Tenemos que la curva de saturación, primero tienen que saber graficarla, y para saber graficarla tienen que saber qué tenemos en el eje de las Y y qué tenemos en el eje de las X, ¿sí? Entonces, es la relación de saturación de la hemoglobina en función de la presión de oxígeno medido en milímetros de mercurio, ¿bien? Dijimos que tenía una forma de S sigmoidea o de S itálica, ¿bien? Habíamos dicho que el 98% del oxígeno estaba unido a la hemoglobina, pero fíjense que ese porcentaje restante muy chiquitito de oxígeno disuelto sigue una forma que es recta. ¿Bien? Fíjense la diferencia entre el oxígeno disuelto y el oxígeno unido a la hemoglobina. ¿Para cómo se construye? Profe, disculpa, Sí, dijiste, porque justo se me cortó, que esta curva es la relación de la saturación de la hemoglobina con qué. con la presión de oxígeno medida en milímetros de mercurio. ¿Bien? Gracias. Entonces, fíjense, ¿cuál es la presión venosa de oxígeno? Es de aproximadamente unos 40 milímetros de mercurio. ¿Bien? Para esta presión de oxígeno, ¿cuál va a ser la saturación de la hemoglobina? 75%. 75%, ¿sí? Fíjense, si se acuerdan, dijimos que los requerimientos de oxígeno en condiciones basales eran de 250 mililitros y que para un volumen minuto de 5 litros el aporte era de 1000 mililitros de oxígeno. Por eso esos 750 remanentes, o sea, el 75%, que es lo que eliminamos por la sangre venosa, ¿sí? Fíjense cuál es la presión arterial, perdón, la presión alveolar de oxígeno de 60 milímetros de mercurio. La saturación de oxígeno, ¿de cuál va a ser? Del 90%. ¿Bien? Y este valor es muy importante porque a partir de una PO2 menor a 60 milímetros de mercurio, hablamos de insuficiencia respiratoria, porque es la zona de inflexión de la curva donde hay una caída abrupta de la curva, donde pequeñas variaciones de la presión producen grandes desaturaciones de hemoglobina. ¿Bien? Y A una finalmente, saturación entonces menor de 90 ya hay insuficiencia respiratoria.
Exacto. Cuando la Ah, presión de oxígeno es de 60 milímetros de mercurio, ya la saturación de la hemoglobina es del 90. Y a partir de ahí, este valor, hablamos de insuficiencia respiratoria. bien. ¿Sí? Y cuando la presión arterial de oxígeno es de 95 milímetros de mercurio, la saturación de la hemoglobina es prácticamente del 97,5%. Estos son los puntos que ustedes tienen que graficar correctamente en la curva, ¿sí? La presión arterial, la presión venosa de oxígeno, la presión de 60 milímetros de mercurio y la presión de 95 milímetros de mercurio. Esos son los 3 puntos que tienen que poder marcar correctamente la curva. ¿Bien? Profe, Sí, disculpe, había dicho que, bueno, la presión de oxígeno de 60 y de saturación 90 se cree que es insuficiencia respiratoria. Había dicho que era porque si una pequeña variación hay un fíjate, descenso de estás la acá en la curva, saturación. estás en 60 milímetros de mercurio, ¿sí? Con una saturación de la hemoglobina del 90. Fíjate cómo en esta parte se genera una pendiente en la curva, donde pequeñas variaciones en la presión arterial de oxígeno producen grandes desaturaciones de la hemoglobina. Por Listo, eso este gracias, es el profe. punto de inflexión a partir del cual con APO2 de 60 o menos hablamos de insuficiencia respiratoria. Gracias, profe. No, no. Entonces fíjense, para poder graficarla, tenemos que para una PO2 de 95, que sería la presión de oxígeno arterial normal, la hemoglobina está saturada al 97%, ¿sí? Y para una PO2 de 40, bien, la hemoglobina está saturada a un 75%. Estos son los puntos que fundamentalmente tienen que saber al momento de graficar la curva de disociación de la hemoglobina. Bien, saber poner correctamente el eje de las X, saber poner correctamente el eje de las Y y estos valores que hicimos mención recién. Bien, O sea, más que nada aprendernos la del boron, ¿no? Porque la otra es como más simple y acá tiene más detallado en cada realidad porcentaje, cada grafican lo mismo. presión. Claro, sí, pero Viste, para poder nosotros les pedimos, ubicar construya la el curva de disociación de la 75. hemoglobina y marque, por ejemplo, el punto a partir del cual se considera insuficiencia respiratoria, marque la presión venosa de oxígeno, cuál es la saturación de hemoglobina para ese valor. Estos son los puntos que ustedes tienen que saber marcar. El tema es que a veces cuando lo van a graficar no hacen una forma sigmoidea, sino que hacen una hiperbólica o cualquier tipo de forma que hace que uno interpreta que no entendieron el concepto del fenómeno de cooperativismo, ¿sí? De la hemoglobina. Profe, Profe, te hago una una consulta. consulta. Ajá. Sí, ¿Podrías como explicar, no explicar, por ahí algo más contundente para decir lo del efecto cooperativo de la hemoglobina? Y lo Porque yo del aldosterismo entiendo también. que es a pequeños cambios de presión parcial de oxígeno, hay sí. grandes cambios en la saturación de hemoglobina. Si yo pongo eso en un examen, ¿está bien? ¿O tengo que ponerlo de Sí, tensa, porque vos fíjate acá, relajada? vamos a ver ahora que hay factores que influyen en la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, ¿sí? Esto no es algo constante, ¿bien? Entonces, fíjense que el oxígeno lo que hace es aumentar la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Por eso una vez que se generó este cambio conformacional en la hemoglobina, que pasó de una forma tensa a una forma relajada, rápidamente se une al oxígeno, como si tuviera avidez por el oxígeno. Fíjate que lo que intenta graficar la curva es que a la hemoglobina le cuesta unirse al oxígeno, ¿sí? Entonces a bajas presiones es como que le cuesta saturarse. Pero una vez que se generó el cambio, porque se produjo este cooperativismo, pequeñas variaciones en la presión de oxígeno producen grandes cambios en la saturación. Por eso la curva tiene esta forma empinada en esta parte. Profe, mi profesora me ha explicado que el tema de cooperación es cuando, por lo que yo tenía entendido, así como medio por arriba, que una vez que se une el primer oxígeno, ese como que cooperaba, entre comillas, para que los otros tres se puedan unir más fácil que el primero. Exactamente. Por eso decimos que cuando se une la hemoglobina, se unen los 4 átomos de oxígeno. Las 4 moléculas de oxígeno se unen a la molécula de hemoglobina. No es que se une una sola y ya está. Una vez que se unió el primero, que es el que más le cuesta entrar, que es el que hace que se genere un cambio conformacional de la forma tensa a relajada, una vez que se unió la primera molécula de oxígeno, se unen las otras 3 con mayor rapidez, por este cambio conformacional, por este cooperativismo.
Profe, Sí, entonces sería, pues iría un segundo a la diapo anterior. ¿está? Sí, entonces sería que a nivel de 20 milímetros de mercurio de oxígeno en sangre comienza a llenar, digamos, los cuatro, o sea, el primer espacio de oxígeno sería la primera molécula de oxígeno dentro de una molécula de hemoglobina. No, por eso Pero, les mostré este grafiquito de acá. pero es uno solo, y a nivel de 60, ¿qué estaría pasando? ¿No se juntarían las cuatro? Pero vos, esto representa una molécula de hemoglobina con sus 4 sitios de unión al oxígeno, ¿sí? La molécula de Ajá, hemoglobina está formada por 4 grupos M y 4 cadenas polipeptídicas, ¿no es cierto? sí, sí. Entonces, cada grupo M tiene la capacidad de unir una molécula de oxígeno. Vos acá estás hablando que la saturación es del 25%. ¿Por qué? Porque una de las 4 moléculas de hemoglobina está oxigenada, las otras están desoxigenadas. Profe, entonces, ¿en cuántos milímetros de mercurio se une la primer molécula? ¿A los 10 o a los 20? Creo que Es los que en 20 realidad es dice progresivo ahí. por este cooperativo. Vos tenés a bajas presiones, la unión es baja. Fíjate, vos tenés baja presión de oxígeno, ¿sí? Y empieza Sí, a incrementarse la unión. Empieza a a incrementarse la partir unión. a partir A del partir 10 de empieza a 20 milímetros incrementar. de mercurio, hay un cambio como abrupto, donde pequeñas variaciones en la presión de oxígeno, ¿sí? Te va a generar grandes aumentos en la saturación de la hemoglobina. Por eso esta curva es empinada. Acá es más achatada y acá es más empinada. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Y acá, esto también tiene que ver con una cuestión biológica, que pequeñas variaciones en la presión de oxígeno a estos niveles, lo que van a producir es pequeñas variaciones en la saturación de la hemoglobina, como mecanismo de resguardo, de reaseguro. Porque si una caída brusca de la presión de oxígeno tuviera una caída brusca de la saturación, eso tendría connotaciones patológicas, digamos. ¿Sí? Claro. Listo, gracias. No, Profe, por ejemplo, a ver si me queda claro, en el alveolo que estaba a 104 de presión de oxígeno, apenas sale ya satura enseguida la hemoglobina, por ejemplo, por la presión que tiene el oxígeno cuando sale del alveolo hacia el capilar, que tenía 104 y después pasaba creo que sí, lo que pasa es a que vos pensás lo que 95. está pasando desde el alvéolo hacia la sangre, ¿sí? Eso es por un mecanismo de difusión, como habíamos visto, y después vos tenés que una vez que el oxígeno llegó a la sangre, se puede transportar de dos maneras, disuelto o unido a la hemoglobina. ¿Bien? Sí, sí, Entonces, pero esto es algo continuo, esto no es algo que es constante. Para determinado valor la saturación es de tanto. ¿Por qué? Porque como les iba a mencionar ahora, tenemos distintos determinantes que influyen sobre la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. ¿Bien? Esto no es una sí, sí. constante. ¿Qué es lo que hace que tenga mayor o menor afinidad? ¿Bien? Fíjense que nosotros tomamos este punto de corte que sería la curva estándar de la hemoglobina como la que estuvimos viendo recién, ¿no es cierto? Y vamos a tener una curva que está desplazada hacia la izquierda cuando hay una mayor afinidad y una curva que está desplazada hacia la derecha cuando hay una menor afinidad. ¿Bien? ¿Y qué es lo que define la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno? ¿O qué punto tomamos de valor para hablar de afinidad del oxígeno? El oxígeno. Claro, pero a partir de qué punto, ¿De 60 milímetros de mercurio? fíjense que decimos que una manera de estimar la afinidad del oxígeno es el valor de presión de oxígeno, ¿sí? Acá acuérdense que lo que tenemos es saturación de la hemoglobina, presión de oxígeno. Entonces, lo que tomamos es el valor de presión de oxígeno necesario para saturar la hemoglobina al 50%. ¿Sí? ¿Se ve la flecha acá? Acá. Entonces, la PO2 necesaria para aumentar, para mantener la saturación de hemoglobina al 50% es lo que se conoce como P50. ¿Sí? Y ese es el valor que se usa como referencia para hablar de la afinidad del oxígeno, de la hemoglobina por el oxígeno. ¿Se entiende?
el concepto de P50? No. ¿Lo puedes No. repetir, profe? Sí. Nosotros fíjense que acá tenemos tres curvas, ¿no es cierto? Tomamos la del medio como una curva de referencia. ¿Bien? Ahora, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno se la puede estimar según el valor de PO2, acá estamos, ¿sí? Presión de oxígeno, necesario ¿para qué? Para mantener una saturación de la hemoglobina al 50%. En sangre humana la PO2 es de aproximadamente 26-27 milímetros de mercurio. O sea, ¿qué presión de oxígeno necesito para que la mitad de la hemoglobina esté saturada? Ese es el concepto de P50. O sea, necesito 27 aproximadamente milímetros de mercurio para que esté el 50% de saturación de la hemoglobina. Exactamente, ¿sí? Ahora vamos a ver que distintos factores pueden desplazar esta afinidad hacia la derecha o hacia la izquierda, aumentando o disminuyendo la afinidad, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los factores que van a regular la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno? La PCO2, la temperatura, el 2,3-difosfoglicerato y el pH o la concentración de hidrogeniones, ¿sí? Entonces, fíjense, lo que yo les decía recién, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno se puede estimar por el valor de PO2 necesario para obtener una saturación de la hemoglobina del 50%. Esto es el P50, ¿sí? Que es de 27 milímetros de mercurio. Una disminución de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno se caracteriza por un aumento de la PO2. Fíjense que yo voy a tener que desplazar la curva más hacia la derecha. ¿Para qué? Para lograr una saturación de la hemoglobina del 50%, pero a mayor presión de oxígeno. ¿Sí? ¿Y en qué situaciones va a disminuir la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno? En caso de que aumente el dióxido de carbono, en caso de que aumente la temperatura, en caso de que aumente la concentración de protones, bien, que es lo mismo que decir disminución del pH, o en caso de que aumente el 2,3-difosfoglicerato. Y todos estos son marcadores que aumentan ¿en qué situación? Un ejercicio físico. En el ejercicio voy a tener aumento de la temperatura, mayor producción de dióxido de carbono, mayor producción de ácido, ¿sí? Y metabolitos intermedios de la glucólisis, como es el 2,3-difosfoglicerato. Entonces voy a necesitar mayor presión de oxígeno para lograr una saturación de la hemoglobina del 50%. Bien, por eso decimos que disminuye la afinidad. ¿Y por qué disminuye la afinidad? Porque yo estoy necesitando oxígeno, entonces necesito que la hemoglobina me libere el oxígeno que voy a necesitar utilizar para el metabolismo que estoy utilizando, ¿se entiende? Claro, pero ¿en todo el cuerpo es eso? Eso es en todo el cuerpo. No Si digo, yo estoy, por porque, ejemplo, corriendo, si yo estoy frente a una situación en la que aumento en definitiva, chicos, el oxígeno es el último aceptor de la cadena de electrones a nivel de la mitocondria. Yo necesito el oxígeno para la respiración celular o para la respiración interna, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy aumentando mi metabolismo, ya sea por una condición fisiológica como puede ser el ejercicio, yo lo que necesito es mayor aporte de oxígeno a la célula. ¿Para qué? Para liberar energía, ¿sí? Profe, una pregunta. Sí, ¿La curva se iría hacia la derecha. derecha? Si, por Sí, ejemplo, yo sería dejo de de acá. respirar un momento o como corto la rampa respiratoria, o en un caso No, ponele hipoventilación, sí. ¿se Bueno, iría en hacia caso de la derecha? hipoventilación lo que va a aumentar es la PCO2. Claro. Entonces, a través del aumento de la PCO2 puede ser que desplaces la curva hacia la derecha. Ok, y en un caso ponele de hiperventilación, podría desplazarse hacia la izquierda. Podría desplazarse hacia la izquierda, sí, por disminución de la PCO2. Ok, gracias. No, Profe, consulta. sí, Acá es donde entra lo del efecto Bohr. exactamente, ahora lo vamos a ver. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿en qué situaciones voy a aumentar la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno? Es decir, voy a desplazar la curva hacia la izquierda. En caso de disminución del 2,3-difosfoglicerato, disminución de la temperatura, disminución de la PCO2 o disminución de la concentración de hidrogeniones, ¿sí? O lo que es lo mismo, aumento del pH. ¿Bien? Profe, consulta entonces. ¿Cómo? Quando a curva va para la izquierda é quando tem maior afinidade, exato?
Cuando va a la izquierda tengo mayor afinidad, Ahí a la derecha, una menor afinidad. una menor afinidad, exacto. Ah, perfecto, gracias. ¿Bien? Entonces, el cambio de afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, que está inducido por estos factores, es consecuencia de la combinación con los aminoácidos de las cadenas alfa y beta de la hemoglobina que causan un cambio conformacional. En definitiva, es por cambio conformacional en la molécula de la hemoglobina. ¿Bien? Entonces, como les dije, un aumento de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno se caracteriza por una disminución de la P50 y la curva se desplaza hacia la izquierda. Fíjense que yo logro saturar la hemoglobina al 50%, pero con una presión de oxígeno muchísimo menor a 27. ¿Bien? Sí, profe. Y como les decía, ¿qué es el 2,3-difosfoglicerato? Que se produce, es un producto intermedio de la glucólisis, ¿sí? Lo que favorece que en situaciones de ejercicio, donde la glucólisis proporciona la energía, el oxígeno se libere más fácilmente y se traduce en un cambio en la curva de disociación de la hemoglobina, favoreciendo que se libere más oxígeno desde la molécula. ¿Bien? Entonces, alguien me preguntaba por el efecto Bohr. ¿Te animás a explicarlo? No, yo solamente lo relacioné porque lo había leído en el libro, pero no lo sé explicar. A ver, ¿qué leíste? ¿Qué me puedes decir? ¿Lo tenés ahí igual escrito? Sí, lo tengo, está acá en el libro igualmente. O sea, que decías vos de la temperatura, el ácido, que es los trastornos ácido-base respiratorios, y el dióxido de carbono puede modificar la curva de la hemoglobina, del oxígeno. Perfecto, ¿sí? Entonces, es el fenómeno que ocurre en los tejidos que favorece la liberación de oxígeno por parte de la hemoglobina. Y este efecto es producido por los protones. Recuerden que el dióxido de carbono se combina con agua para formar ácido carbónico. Y el ácido carbónico se disocia en bicarbonato y protón, ¿sí? Y habíamos dicho que el protón, una de las cosas que hacía era, ¿qué pasaba con la afinidad? ¿La aumentaba o la disminuía? Se aumenta la cantidad de protones. Disminuía. Sí, disminuía Disminuye la la afinidad, afinidad. desplaza la curva hacia la derecha, ¿sí? ¿Bien? Entonces voy a tener mayor producción de dióxido de carbono y por esta reacción de conversión del ácido carbónico con liberación de bicarbonato y protones, me va a favorecer la liberación de oxígeno en caso de que aumenten los requerimientos, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Y cuál es el efecto opuesto al efecto Bohr? El Haldane, algo así. Bien. Efecto Haldane, Haldane, como quieran decir. ¿Y cómo lo podrían explicar ese efecto? Profe, puede ser que sea al revés, que es cuando necesita liberar el dióxido de carbono para liberarlo a través de la ventilación en los alveolos. Perfecto, es la antítesis del efecto Bohr, ¿sí? Es la fase opuesta del efecto Bohr. Así como el cambio de pH del medio modifica la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, el cambio de la oxigenación de la hemoglobina modifica el estado de disociación de los grupos amortiguadores, ¿sí? Entonces fíjense que es un fenómeno que ocurre fundamentalmente en capilares pulmonares, en los que la elevada concentración de oxígeno hace que se reduzca la afinidad de la hemoglobina por el dióxido de carbono y desplaza la curva hacia la izquierda, ¿sí? O sea, aumenta la afinidad, y así la sangre no oxigenada que llega al sistema respiratorio empieza a captar oxígeno y ceder dióxido de carbono. ¿Bien? Si Profe, se y también acuerdan uno, decía, el otro es la antítesis. ¿Bien? que el 2,3 DGP, algo así, 2,3-difosfoglicerato, sí. bueno, lo que hacía era que se reciclaba y disminuía, haciendo que aumente el pH y disminuya la temperatura. Perfecto. En definitiva, lo que hacen es modular cualquiera de estos 4 determinantes que vimos de la afinidad por la curva. El pH, la temperatura, la PCO2 y el 2,3-difosfoglicerato. ¿Sí? Gracias. Bien. Profe, una consulta. Entonces entiendo que esto sucede constantemente en un lugar o en otro, dependiendo de los requerimientos fisiológicos, digamos. Exacto, por eso uno no puede decir un valor constante, uno tiene parámetros. Bueno, ¿cuál es la P50 de la hemoglobina en condiciones normales? 27 milímetros de mercurio. Ahora,
Yo puedo tener una P50 mayor en caso de que esté haciendo deporte o en caso de que esté en reposo. Va a depender también el aporte de oxígeno, si estoy anémica o no. ¿Se acuerdan que estos conceptos ya los vimos? Cuando hicimos este cálculo de los 250 mililitros de oxígeno necesarios, bueno, no es lo mismo para un paciente que esté anémico o que no esté anémico. También va a variar la cantidad de oxígeno que está disuelto. Entonces, estas son variables que continuamente están en un interjuego para tratar de lograr la finalidad de la respiración, que es aportar oxígeno a los tejidos y remover el dióxido de carbono, que es el producto de degradación del metabolismo celular. ¿Sí? Pero esto está continuamente en interjuego. Y estas variables no son que se activa una o se activa la otra, sino que dependiendo de las concentraciones de estos determinantes, del dióxido de carbono, 2,3-difosfoglicerato, de la temperatura, del pH, continuamente están en recambio. ¿Bien? Después vamos a ver incluso el interjuego que hay entre la concentración de hidrogeniones o pH con las proteínas de la sangre, que son proteínas amortiguadoras, cuando veamos el estado ácido-base. Después lo vamos a ir cerrando. Muchos de estos conceptos que vemos ahora como sueltos se van a ir cerrando a medida que vayamos avanzando en la materia. ¿Bien? Pero es importante que muchas de las cosas que vamos viendo las vayan afianzando para ir sobre bases sólidas para los temas que vienen, porque si no, es como que les va a costar cerrar después los conceptos. Ahora bien, vimos que el oxígeno se puede transportar de dos formas. ¿Cuáles eran? Disuelto y en Disuelto hemoglobina. y conjugado. Bien. En el caso del dióxido de carbono, puede transportarse de tres formas. ¿Sí? Disuelto, que representa aproximadamente un 10%, como bicarbonato, ¿bien? O como grupos carbamino. ¿Sí? Entonces, fíjense, el dióxido de carbono es 20 veces más difusible que el oxígeno, ¿bien? Y esto hace que la PCO2 sea similar a la PO2 arterial. Fíjense, en el extremo arterial, la PCO2 es de 45 milímetros de mercurio, y en el extremo venoso es de 40 milímetros de mercurio, ¿bien? Entonces, fíjense en esta gráfica, ¿no? De vuelta recuerden la fórmula de dióxido de carbono más agua, con la formación de ácido carbónico y la liberación de bicarbonato y protones. Bien, entonces dijimos que podía ir disuelto, ¿bien? O podía estar ¿de qué forma? Dentro del... ¿Quién me lo dice? ¿Cómo dijimos que podía estar? Disuelto. Como bicarbonato o como Perfecto. Y a su vez fíjense que esto puede estar o disuelto en el plasma o dentro del eritrocito, ¿sí? Entonces tenemos la membrana de la célula endotelial, esto es la luz del capilar, y tenemos el plasma y el eritrocito, ¿sí? Para que se ubiquen en la gráfica. Entonces tenemos que dentro del plasma podía estar un 6% disuelto, ¿bien? Menos del 1% como grupos carbamino, y un 5% con la formación de bicarbonato. Pero fíjense que en el caso del plasma, esta formación de bicarbonato es muy lenta. ¿Por qué? Porque no tenemos una enzima catalizadora como es la anidrasa carbónica que está dentro del glóbulo rojo. ¿Bien? Dentro del eritrocito, el dióxido de carbono ingresa a través de las acuaporinas y vamos a tener que prácticamente el 89% está dentro del eritrocito y va a estar disuelto, un 4%, un 64% con la formación de ácido carbónico catalizado por esta anidrasa carbónica, ¿bien? Que va a ser intercambiado a través de un intercambiador aniónico por cloro, ¿bien? Esto hace que también se generen pocos gradientes de concentración para la producción de bicarbonato, por eso también la producción es lenta. No hay gradiente de concentración y no tengo la enzima catalizadora. Y por último vamos a tener un 21% como grupos carbamino. ¿Sí? Pero fíjense que puede estar de las tres formas, tanto en el plasma como dentro del eritrocito, siendo mucho más importante la concentración dentro del eritrocito, ¿bien? 89% versus el 11%. Entonces, cerca del 10% del dióxido de carbono se transporta libre, que es el que ejerce la presión de dióxido de carbono de 40 milímetros de mercurio. Esto es importante, cuando hablamos de presión de dióxido de carbono, el que ejerce la presión es el que está libre, ¿sí?
no el que está unido en un grupo carbamino o conforma el bicarbonato. ¿Bien? Cerca del 69% del dióxido de carbono se transporta en el glóbulo rojo como bicarbonato. Bien, esta es la forma más importante de transporte como vimos antes. Y eso tiene que ver con la acción de la anhidrasa carbónica. Bien, esto es a modo de resumen, fíjense, es lo mismo. Bien, tenemos en el plasma y dentro del glóbulo rojo. Bien, esto es a modo de resumen. Con respecto al dióxido de carbono, no hay mucha más material. Van a ver que en el libro hay solamente 2 hojitas, ¿sí? Si quieren indagar un poquito más, estudien la diferencia entre la curva de disociación del oxígeno y del dióxido de carbono. Bien, van a ver que en el dióxido de carbono la curva es mucho más empinada. Bien, y eso se justifica, bueno, por cuestiones fisiológicas que si lo quieren estudiar, después lo charlamos. ¿Sí? Yo no se las puse para no marearlos porque lo que quiero es que fijen fundamentalmente la curva de disociación de la hemoglobina. Profe, perdón, ¿cuánto Sí, dijo de porcentaje que había de bicarbonato dentro del glóbulo rojo? Perdón, de dióxido de carbono en forma el de 40% de bicarbonato. milímetros de mercurio, 10% No, del dióxido de carbono libre, ¿y el que está dentro del eritrocito cuánto era? Ah, 69, ¿no? 69%, esto es del bicarbonato. Sí, sí, ah, listo, eso, me faltaba anotar. Igual con esta gráfica tienen todos los valores. ¿Sí? Fíjense, el 100% del dióxido de carbono, 11% en plasma, 89% dentro del eritrocito. Dentro de ese 89%, 64% en forma de bicarbonato, 4% disuelto y 21% formando grupos aniónicos, grupos carbamino, perdón. Del 11% restante que está en plasma, van a tener un 6% disuelto, menos del 1% formando grupos carbamino y 5% mediante la formación de ácido carbónico. Esta me parece que es la diapo que resume más fácilmente el transporte del dióxido de carbono. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Lo más importante, chicos, de esta clase es esto. Si ustedes saben esto, saben todo lo que tienen que saber el día de hoy. La construcción de la curva de disociación de la hemoglobina, cuáles son los factores que influyen en la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, ¿sí? Y los valores, estos que yo les marqué acá con amarillo, para la construcción de la curva en condiciones normales. Esas son las dos cosas que tienen que aprender y saber, pero fundamentalmente entender. ¿Sí? Profe. Profe, ahí están pidiendo si puede subir el sondeo que se tienen que ir. Ya, ya mismo. Ahí ya lo vi. Disculpa, después de que termines de subir el sondeo, ¿te podré hacer una consulta respecto a la curva de disociación de hemoglobina? ¿Sí? A mí no sé por qué me cuesta tanto ese tema de relajada y tensa y lo de la anhidrasa carbónica, ¿no? Como que no lo termino de cerrar, no lo termino de entender. Lo de la anhidrasa carbónica es un tema y después lo de la curva, la forma tensa relajada es otra. Claro, pasa que en el boron, si no me equivoco, está como todo junto hablando de hemoglobina en respiratorio Sí, y no, no lo terminé de entender. a ver si tengo. Profe, Sí, sí. El mío no consigo poner mi nombre. Mis compañeras van a poner mi nombre junto de no hay ellas. problema. Ah, gracias. Hola, profe. Sí, A mí se me acaba me quedé sin wifi y me conecté con del celular de Pilar y nos anotamos las dos. Yo soy no hay Juanita problema. Sosa y nos anotamos las dos en un sondeo, ¿puede ser? Sí, no hay problema. Si querés que prenda la cámara para mostrar que estamos las dos, no tengo problema. No, no se preocupen, chicos, no. Bueno, gracias. No, de nada. Profe, una consulta. ¿Este seminario cuándo lo van a cargar en el campus? Yo voy a ver si lo cargo ahora. Termino con ustedes y lo cargo. La clase que subió del año pasado, ¿vemos esa o van a subir la nueva?
¿De qué tema me decís? De la de relación tóraco-pulmonar y el No sé por qué compliance. marcaron el año pasado. Ahora voy a chequear con el que se encargó de subir las cosas al campus. Ahora me fijo. Igualmente los conceptos están bien, o sea, no es que hay algo bien o mal. Eso quédense tranquilos. Creo que no coincidían los temas, profe. Había muchos menos conceptos en el que cargaron que en el de este año. No, Bien, lo que pasa es que el año pasado se dividió en 2 videos, en 2 partes, por eso solamente está la primera parte, faltaría la segunda. bien. Ahora vemos de solucionarlo, o sea, no se preocupen. Gracias, profe. No, de nada. Profe, tengo una duda. ¿El parcial es solamente escrito? Sí. No hay choice entonces. No, sí, hay parte de choice, parte de desarrollar. Pensé que me preguntaba si había oral. Anilla. Ah, gracias. Profe, consulta. El año pasado hicieron parte choice y parte de la parte de desarrollo era respuestas cortas. ¿Este año va a ser igual o cómo? Probablemente sea igual al año pasado. La verdad es que todavía no nos sentamos a redactar el examen, pero sí, parte de desarrollar y parte va a ser choice. Bien, listo, perfecto, gracias. No, de nada. No sé quién tenía una duda de la curva de hemoglobina.